son of a bitch. You done fucked it up. Sí, he estado 2 años ausente, ahora dejadme hablar. El concepto de un fanfic multiverso ha sido uno de los conceptos más pensados, planeados, pero más difíciles de ejecutar en el mundo de los fanfics. Veréis, no cualquiera sabe cómo combinar correctamente elementos de otros mundos y hacerlos funcionar en el contexto. Pongamos un ejemplo. Tomemos la serie clásica de los 70, Colombo. Conocemos al personaje, un teniente de la policía de Los Ángeles que se dedica a resolver homicidios siempre con un sentido de la ironía y del sarcasmo muy latente. Si nos viésemos obligados a crear un crossover con esta serie, obviamente nos enfocaríamos en 2 tipos de series: series policíacas y series donde el personaje o el reparto resumen un sentido por la ironía o una actitud similar a Colombo. En este sentido, combinar 2 universos puede ser una tarea más simple, aun cuando la historia puede no ser una tarea sencilla de escribir. En el contexto del crossover, combinar no es tan complicado, aun cuando hay gente que parece no entenderlo. Pero eso es porque son 2 universos. Ahora imaginemos combinar 3, 4, 5, 10 universos en una sola historia. Existen muchos más riesgos: saturación, mal timing, conceptos pobremente usados y muchos más. Por eso existen pocos fanfics multiversos que se hayan escrito, completado y admirado. Hay ejemplos, yo lo admito, pero hay algunos que no son, digámoslo de forma simple, interesantes. Pero los que saben escribirlos, saben de verdad lo que quieren y lo que queremos. Saben abrir una puerta de posibilidades tan amplia que permitiría crear su propia utopía, donde su palabra y su escritura decidirán el destino de cada personaje, cada mundo, cada acción. O simplemente hacer buen humor y arreglar errores. Y es una tarea difícil. Un ejemplo podría ser Infinity Legion, Heroes Unite, un multicrossover que funciona debido a que los universos elegidos son de series en que los protagonistas luchan contra villanos, y la historia les pone a luchar contra villanos, pero a su autor le llevó terminar este fanfic casi 2 años, debido a que le sumaba un total de 15 multiversos. Ante esto, surgió un visionario, un profeta, el que uniría de vuelta a toda la comunidad de fanfiction: AO3, Space Battles y Sufficient Velocity. Tú no cuentas, Wattpad. En la que se suponía que sería la epopeya de los multiversos, el que sería el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de los fanfics del siglo XXI. Lo tenía todo a su alcance. Confesión de esperar a crecer para ser más consciente y poder desarrollar una buena historia. Algo que es bueno porque los errores pesan. Y mucho. También tenía un terreno ya labrado para cultivar: Nicktoons Unite, una saga de videojuegos que Nickelodeon hizo desde 2005 hasta 2008, donde juntaba a los Nicktoons más populares del canal Nickelodeon: Danny Phantom, Jimmy Neutron, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Mi vida como robot adolescente, Invasor Sim, con todos los villanos: Blood Plasmius, Crocker, Calamitus, Plankton. Lo tenía todo para triunfar. ¡Y la jodió! Tenía todo el potencial y todo lo necesario. Podía haber escrito literalmente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o Bodas de Sangre para los fanfics. Y lo que hizo fue crear algo más cercano al Ojo de Argon. Bueno, no tan malo, eso se lo puede decir. Pero es decepcionante en todos los puntos de vista. Apenas hay algún aspecto destacable. Es, sin dudarlo, de los fanfics más pesados y poco dinámicos que he leído jamás. Casi a nivel de un fanfic hispano. Quería abarcar este fanfic como lo hice con la review de Una gema en bruto, pero es que los primeros capítulos apenas abarcan un arco. Así que voy a abandonar el estilo lineal de Mortadelo Walker y emplearé otro estilo. Empezaré con un punto que hay que reflejar, ya que lo primero que se ve al entrar a la historia: la estructura. Veréis, no todos al momento de escribir empleamos una misma estructura. Algunos optan por una estructura clásica. Entonces se escribe una frase o oración, se nos dice quién es el dueño de la oración acompañado de cómo ha sido expresada, y una continuación describiendo un suceso o dejando continuar las palabras del personaje. Otros optan por una estructura poética, donde todo se escribe en verso con párrafos y sílabas numeradas. Otros optan por una estructura de guión, similar a la clásica pero con la intención de que se use para actuar. ¿Cuál usa este joven, que a la hora de escribir esta historia tenía más de 11 años de experiencia en este mundo, no solo leyendo sino escribiendo? ¡Una estructura numérica!
Para quienes entiendan la gravedad de la situación, la estructura es así. Nombre del personaje, 2 puntos, oración o frase, punto. Y en ciertas ocasiones un paréntesis para describir cierta acción o explicar qué es un pensamiento. Es una estructura castrante, básicamente no dice nada del personaje. Y esto afecta mucho. Lo explicaré en un momento, cuando pasemos a la acción. Pero haceros la idea de que toda la historia es así. Solo estamos en la punta del iceberg y ya me duele la cabeza. Pasemos a un apartado más importante, la historia. La historia de este fanfic se divide en 3 arcos. La historia se nos centra en que los villanos de los videojuegos han vuelto y han decidido que esta vez van a ir a por todas. Solo que hay una pequeña diferencia. Aquí los héroes, ¿cómo lo digo?, están muy jodidos. El universo de Disney es arrasador, resultando en la muerte casi todos los personajes, menos Timmy, Wanda, Puff y Sparky. Los protagonistas de Danny Phantom sufren una crisis existencial. Los villanos han pasado de querer conquistar el universo a destruirlo. Uno de los personajes principales muere en el primer arco para no volver jamás. Oh, buddy, shit just went from 0 to 100 real fucking quick. Oh. Ojo, esto no me parece malo. Muy al contrario. Sí preferiría cualquier giro de tono más maduro a cualquier historia. Y aquí no está del todo mal, ahí les aplaudo. De hecho, aplaudo otra acción que se da en la historia. Digamos que no solo tenemos los villanos de Nicktoons y de los juegos, sino también otros. Los dibujos cancelados u olvidados. ¿Qué? ¿Esperabais que todas las series de Nickelodeon de esta década fuesen a ayudar a nuestros protagonistas en una trepidante aventura? Y voy yo y me lo trago. Vaya montón. Miren, quitando The Loud House, La leyenda de Korra y las 2 series de las Tortugas Ninja, esta década ha sido un desastre para Nickelodeon en cuanto a series. Muchas se quedaban en una temporada o en su segunda temporada, y la historia es consciente de ello. Los protagonistas de esas series pelean porque fueron retirados o relegados a la nada, mientras que otras series son recordadas y amadas. Es un buen elemento para sátira, crítica y humor. Pero habréis notado que no dije Nicktoons, sino Dibus. Eso es porque esta historia no se limita al universo de Nickelodeon, se expande hacia un mayor multiverso, el multiverso de Cartoon Network. Pero ya después de todo esto, la historia no tiene casi nada de destacar. ¿Con qué empezamos? Empecemos con el contexto de la historia. Veréis, durante la historia se nos da a conocer que entre el último juego y esta historia ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tiene esto de malo? ¡Que la historia no nos especifica nada de eso! Literalmente, personajes nos están diciendo que han pasado años. Pero es que no sabemos nada. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué han hecho durante ese tiempo? ¿Qué ha pasado con los villanos? ¿Se han tenido que contar alguna otra vez? Nunca recibimos respuestas claras. Conseguí averiguar que el tiempo de pausa entre esta historia y el juego ha sido 10 años. ¿Cómo lo averigüé? Entrando a la wiki de la historia. Sí, esta historia tiene una wiki extensa. Manda cojones. Y sí, sé que existe el hecho de que una historia no te tiene que contar todo con pelos y señales. Lo entiendo. Lee una historia de MadHat 886 y te hinchas a Infodump. Pero pongamos este contexto. En el primer arco se nos revelan unas frases que en el mundo de Invasor Zim, los villanos de la película Jimmy Neutron atacaron la Tierra. Así que Zim va a enfrentarse a esos alienígenas en el mundo donde se localizan. Con Deep, Gaz y la inmensa completa. What the fuck? Hablamos de Zim, el de Invasor Zim. ¿Qué sabéis? Esa misma serie en la que Zim es básicamente expulsado por los más altos a la Tierra para tenerlo lo más lejos posible. Esa misma serie en la que Deep Membrana busca pararle de 1000 maneras diferentes proclamándose como enemigos. Y me arreglas todo eso en un par de frases. Veamos, ¿por qué los más altos ayudan a Zim en vez de aliarse con los otros alienígenas o simplemente destruirlos con la inmensa? ¿Por qué Deep decide aliarse con su enemigo en vez de hacerlo él solo o con ayuda de los ojos hinchados? Muy bien, no se nos explica nunca. Y esto es una constante. Lo peor llega a los 2 siguientes arcos. Mire, con buena historia de acción, hay peleas, combates épicos y grandes entre los héroes y los villanos.
el primer arco no es tan mal, pero el segundo arco es donde la estructura hace daño. Durante las peleas tenía que releerlas porque me he sentido desorientado. Nunca me queda claro en qué punto de la historia estoy. En un momento estoy en la parte de Jimmy, en otro estoy en un lugar devastado, en otro estoy peleando pero no sé si sigo en el mismo lugar, estoy en el aire o estoy en descampado. Es como estar viendo Transformers, pero cada vez que un personaje termina su diálogo, tienes unos minutos de tomas aéreas alejadas donde se ven explosiones y otros ruidos fuertes originarse, solo para volver a la escena para repetir el proceso una y otra vez. No te sientes parte de la historia, te sientes como alguien que está observando a otro leer la historia. Te sientes como un tercero en el peor de los sentidos. Y jode. Porque se nos ofrece material de pelea perfecto en los siguientes arcos. En el segundo arco nos pasamos al mundo de Gumball. Y en el tercero al mundo de Samurai Jack. Y hablamos del mundo en la quinta temporada, la de Adult Swim. Y ver peleas así hace que me cabre. Porque quiero enterarme de qué estoy viendo. ¿Qué está pasando? Pero bien. Pasemos al tema de personajes. Empecemos con los héroes. Tenemos a la mayor parte del staff de los juegos. Danny Phantom, Jenny Wakeman XJ9, Jimmy Neutron, Timmy Turner, Tak, Zin. Averiguar quién de ellos muere. Es el menos famoso. Y luego los personajes que se unen de los otros universos. No destacan ni uno. Creo que son mediocres, simples, sin hambre de batalla. Lo veo como personas que pelean más por rutina que por preservar el universo. No veo a XJ9 y Danny Phantom pelear por salvar universos. Veo a dos personas pelear con pocas ganas. Puede deberse a que podrían haber tenido cientos de batallas por los 10 años perdidos, pero ¿cómo sabemos eso si no nos dicen nada? ¿Y no creéis que personajes como Samurai Jack o Nicole sean para tanto? Un tanto mejor porque son más nuevas en esto y no han estado con la ausencia de 10 años. Pero su papel es pequeño o simplificado. Pero los villanos... aquí sí que sí. Si los límites de Nickelodeon nos muestran que para estos villanos decidieron ir al modo cabrón. Los villanos de esta historia son lo mismo que los de videojuegos. Black Plamius, Death Crocker y el Profesor Calamitus. Con la notable ausencia de Plankton, que se une a los buenos solo porque sí. Crocker destruye su propio mundo, casi destruyen el mundo de Jimmy Neutron con el desasteroide, arrasan con ciudades, manipulan a personas, matan especies. Joder, si para el último arco se alían con el villano definitivo. Aku, el señor de las tinieblas, el de las 1000 formas. Con quien de hecho logran el cometido de conquistar el multiverso, como hizo Aku con el universo en Samurai Jack. Esto da gusto. Pero la pena es que, salvo Black Plasmius, rara vez ellos intervienen. Se presentan, se ríen un poco y sueltan algún arma a un monstruo para que hagan el juego sucio. No creo que ellos intervengan oficialmente hasta el final, cuando los héroes tienen que pelear contra los villanos en la legendaria batalla final. El último arco, el de Samurai Jack, podía haber resuelto muchas de las falencias de esta historia. Podrían habernos dado lo que buscábamos, pero lo que hacen... Atentos, porque menudo lío. El sindicato va a pedir ayuda de alianza al villano definitivo. Aku, el señor de las tinieblas, el de las 1000 formas. Pero ocurre un lío rarísimo, ya que cuando llegan viajan atrás en el tiempo en el momento en que Samurai Jack va a viajar a más al pasado para acabar con el reinado de Aku desde el inicio. Pero el sindicato ha avisado de eso a Aku, por lo que retira su sangre de Asi, impidiendo abrir una puerta en el tiempo. El grupo de héroes escapa por un portal dimensional, llevándose a Samurai Jack y a Asi, solo para revelarse que gracias a los portales en el tiempo de Aku, el sindicato controla el multiverso por más de 30 años. Is that going to be on the test? Todo esto en un capítulo. Y recuerda lo que digo de la estructura. Ya hasta parece una broma de mal gusto. Se supone que en un punto hay 2 Samurai Jack y uno de ellos muere, pero no sé cuál. Y si no es suficiente para sentirse desorientado, en este arco se corta a veces la historia para introducirnos otra subtrama. Veréis quienes luchan contra los jefes finales no son todos los Nicktoons, solo Danny Phantom, Jimmy Neutron, Tucker Foley y Zin. ¿Qué pasa con el resto?
Uno se queda en el laboratorio de Gibby y no se vuelven a ver. Mientras que Timmy Turner, Jenny Wakeman y Gumball Watterson tienen una misión que consiste en ayudar a los jóvenes titanes. Sí, ya nos gustaría. Ay, sí, es de estos autores. De esos que nos tienen que recordar constantemente que Teen Titans Go es mala. El problema es que eso ya está aceptado. Estoy seguro de que los creadores de Teen Titans Go lo saben. Es como ver un vídeo de música gangsta y ver a alguien fumar un porro. Ya está aceptado como algo universal. ¿Por qué me siguen insistiendo con esto? Fácil, porque hay secuela. Y esta subtrama es necesaria. Nada más. Y lo mejor de todo es que aquí creo que el autor tuvo que darle un arranque filosófico. La cosa es que creo que Frotherburst leyó Niebla de Miguel Unamuno en algún punto e intentó emularlo. Bueno, por el tema de estructura creo que más que leer vio la película de Fatalbear e intentó emular la escena de Fatalbear y Bill Cosby. Veréis, tras derrotar al villano aparece Control Fenómeno y se pone a hacer un roast de esos. Les acusan de que, aun habiendo roto la cuarta pared, no son en sí conscientes y de que aún siguen siendo conscientes de que son ficticios y que no han hecho ningún esfuerzo por cambiar. Por decirlo de alguna manera, Control Fenómeno es como un espectador del mundo real hecho personaje. Es consciente del multiverso, de todo lo que han vivido los Nicktoons y otros personajes. Todo eso para demostrar a los jóvenes titanes que la diferencia entre ellos y personajes como Jenny o Gumball es que saben compensar sus falencias. Gumball tiene algunos chistes tontos, pero sabe compensar con otros chistes inteligentes, un estilo visual único, historias curiosas. Jenny, aun siendo un robot, se puede hacer identificable con personajes de su audiencia y cambiar su actitud cuando sea necesario. Y... canta. Canta el Control Fenómeno es básicamente Frotherburst quejándose de la serie mala de esta generación. No tendría problema con esto si se hace bien. ¿Cómo? Pongamos de la siguiente manera. En la pelea contra los villanos, en vez de que Control Fenómeno les diga todo eso, que los titanes lo deduzcan por su cuenta. Que les cueste sangre, sudor y lágrimas hacer algo simple al villano mientras que Timmy, Jenny y Gumball lo derrotan con el mínimo esfuerzo. Pero aún así, esta subtrama sigue interrumpiendo durante todo el arco la trama principal. La supuesta Legendaria batalla final. es cortada solo para criticar a Teen Titans Go. No quiero leer más. Me rindo. Esta historia tiene mucho más para hablar, como las cosas que se hablan de los personajes que jamás vuelven a afectar a la historia, de que incluyan a otros Nicktoons como Manny Rivera, el Tigre, y no los ves hacer nada, o que no se os explique varias cosas. Pero es que... no lo vale. Este fanfic lo suelo releer varias veces porque... en el fondo sé que podía haber sido genial. Lo sé porque hay una historia llamada Nickelodeon Heroes, escrito por Creeper Geek, que tiene un concepto similar, los Nicktoons de Nicktoons Unite luchando contra los villanos en una batalla en serio. Solo que con una nueva inesperada incorporación, Lincoln Loud de The Loud House. ¿Y sabéis lo que me pareció de esa historia? Tiene una estructura leíble, los personajes que se incorporan cumplen un rol real en la historia y funciona, el villano pelea, los diálogos son completamente in character con humor. Se puede leer en pocas horas. Y pueden resolver muchas críticas o disputas de series malas en diálogos cortos. Lo hace con Planet Sin. Reconozco que no todos tenemos las mismas ideas. Yo también tengo ideas diferentes y un día decidí escribir un multiverso. Pero eso no excusa que no sea funcional. Y es lo que ocurre con esta historia. No funciona correctamente. Se siente más como si esto fuese una escaleta de lo que tenía planeado. Que a partir de esta versión iría puliendo la historia y formándola correctamente. Pero no es así. Esto es la versión final. Una que el autor le ha gustado tanto que se formó su propia wikia, la cual he tenido que utilizar repetidas veces para guiarme. Y lo mejor de todo, tiene secuela. Una que estoy a medias porque me desoriento. Es más grande, más ambiciosa, más única, pero la desorientación es mayor. También un fanfic es una tarea dura. Cuesta escribirlo porque muchas veces no sabes si está dentro del personaje o fuera.
Otras veces no sientes ni que sea el mismo personaje. Y la cantidad de descripciones para narrativa es importante. La tarea de escribir viene de no solo la práctica, sino la lectura. Escribir fanfics es duro, y este es un ejemplo de lo que ocurre cuando quieres saber, pero no sabes. Y hasta aquí llego. Ya nos veremos, no sé, en otros 2 años. Ya no quiero la tristeza, busco la felicidad. No más dolor de cabeza, ni ganas de despegar en esta rutina que me mata. Surgió la curiosidad de qué sería de mí si tuviera el poder. Tras noches de meditación, satisfacción personal. Entre tanta locura, tuve ganas de luchar y no de duda vi el momento. Y no lo supe aprovechar, joder, no se me escapa la próxima vez.